Por favor, busquen Efesios capítulo 5. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Padre, bendito seas, te alabamos en el nombre de Jesús. En Él confiamos, a Él la apelamos, Dios, porque pecadores somos, pero Él es santo y sabemos que por Él nos oyes. Oh Dios, bendice tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas el día de hoy. Que el tema que vamos a escuchar, Padre, sea de ayuda para todos. Tú puedes hacerlo. Hazlo con el poder de tu Espíritu Santo y te lo pedimos por Cristo. Amén. Hay muchos jóvenes, muchachos que se van a casar, que entran en el matrimonio con expectativas erróneas. Ustedes, cuando se casaron, ¿cuáles eran sus expectativas? O sea, ¿qué pensaban cuando se casaron? Muchos buscan en el matrimonio la felicidad, y sobre todo, ¿saben quiénes? Los que no fueron felices en su hogar. O sea, los que tuvieron un hogar donde había violencia, crueldad, agresión, insultos, pues lo que quieren es salirse de la casa para tratar de ser felices fuera. Entonces quieren casarse para ser felices, para encontrar la felicidad que nunca tuvieron en su casa. Pero Dios diseñó el matrimonio para que fuéramos felices. Los que piensan que sí, los que piensan que el matrimonio fue diseñado para hacernos felices, ¿saben qué pasa con ellos? Que normalmente terminan divorciados. ¿Se acuerdan ustedes que Dios hizo a Adán y a Eva? Hizo a Adán y después hizo a Eva para que fuera una ayuda idónea para él. ¿Pero ayuda en qué? Dios hizo a la esposa para que ayudara al hombre ¿en qué? Por ejemplo, si un marido se siente desanimado, la esposa debe de ayudarlo animándolo. ¿Para eso Dios hizo a la esposa? ¿Para que animara al marido? ¿O la hizo para que lo ayudara en el trabajo? Porque si se gana poco, entonces juntan los dos sueldos y ya les va a alcanzar. ¿Para eso hizo Dios a la esposa? ¿Para que nos ayudara en el trabajo? ¿O la esposa debe ayudar al marido a hacerse de un hombre de reputación? ¿Deben compartir las labores en el hogar? O sea que el hombre debe hacer algo y la esposa también. Y si ambos no ponen su parte, entonces ¿no podrán ser felices? Bueno, para poder entender para qué diseñó Dios el matrimonio, deberíamos entender primero para qué nos creó Dios. ¿Para qué nos creó? La respuesta que ustedes den a esa pregunta de para qué Dios nos creó determinará la respuesta que darán a la pregunta de en qué sentido la mujer iba a ser una ayuda idónea para el hombre. Dios creó a Adán ¿para qué? Para que le sirviera, para que hiciera su voluntad, para que le amara, para que le obedeciera, para que le glorificara. Y Dios hizo a Eva para que le ayudara en eso. Dios instituyó el matrimonio para que marido y mujer fueran felices, no para que fueran felices, sino para que hicieran la voluntad de Dios. Y en el grado en que ambos hagan la voluntad de Dios, en ese grado serán felices. Pero
lo primero no es que tú busques la felicidad. Lo que tú debes buscar es hacer la voluntad de Dios. Hay un texto que ustedes conocen que dice, habla Dios y dice, sed santos porque yo Jehová soy santo. Y no hay ningún texto que diga, sed felices porque yo Jehová soy feliz. Hay un texto que dice que Dios es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque Él es santo. Él no tiene preocupaciones, no tiene limitaciones, no tiene necesidades, Él no se enferma, Él no se preocupa, Él no se enoja. Él no se enoja de manera que su enojo pudiera causarle algún daño, como nosotros, ¿no? Hay personas que se enojan, hacen un coraje y se andan enfermando, pero Dios no es así. Dios es feliz porque es santo, y los creyentes más santos son los más felices, y los matrimonios donde hay más santidad es donde hay más felicidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? La santificación. Aquí mismo en Efesios, al final del versículo 18, capítulo 5, 18, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ya después, cuando tú seas lleno del Espíritu, podrás hacer todo lo que dice a continuación. Estarás contento, le darás gracias a Dios, las casadas se sujetarán a sus maridos, los maridos amarán a sus mujeres, etc. Pero no sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces podrás hacer lo que dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vean el estándar que Dios nos ha puesto a los maridos. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Al punto, dice al final del 25, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el marido debe amar a su esposa al punto de dar su vida por ella. ¡Qué tremendo es eso! Es increíble esto. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para que, siéndolo, podamos hacer su voluntad. O por decirlo de otra manera, si no somos llenos del Espíritu Santo, ni conoceremos su voluntad, ni mucho menos la haremos. Cuando un hombre, cuando una mujer son llenos del Espíritu Santo, entonces puede haber respeto entre ellos, puede haber amor, así como Cristo amó a la iglesia. Pero llegamos al matrimonio todos siendo seres humanos pecaminosos, aún siendo convertidos, somos pecadores. Si los dos jóvenes que se van a casar son cristianos, se supone que están mortificando su pecado antes de casarse. Vean, Dios quiere que mortifiquemos nuestro pecado y ha diseñado muchas formas a través de las cuales podemos mortificarlo. Por ejemplo, una de ellas es la oración. El creyente que más ora es el que aprende a ser más humilde, es el que más aprende a amar a su prójimo. Entonces la oración nos ayuda mucho en este asunto de la mortificación del pecado. Otra cosa que nos ayuda mucho en la mortificación es la providencia de Dios. Si la palabra de Dios no cumple con su función y no nos santifica, si lo que aprendemos, lo que escuchamos no nos santifica, entonces Dios usa su providencia, problemas, crisis, enfermedades, aflicciones que nos conducen a buscar a nuestro Dios. La providencia de Dios nos ayuda mucho para que veamos nuestro pecado. También nos ayuda el hecho de que hay hermanos que nos aprecian y que son capaces de decirnos, hermano, estás mal, lo que estás haciendo no está bien. Así debe ser. Debemos de señalarle a los hermanos sus errores con amor, con paciencia, pero debemos hacerlo. Y eso nos ayuda también. Pero aún mortificando el pecado antes de casarnos, es posible que lleguemos al matrimonio con pecados de los cuales ni idea teníamos, ni cuenta nos dábamos de cuánto pecado había en nosotros cuando llegamos al matrimonio. Y son pecados que empiezan a manifestarse en nuestros tratos con nuestra pareja. Hay jóvenes que se casan supuestamente muy enamorados. Pero ¿qué pasa? Que después de unos meses empiezan a odiarse. ¿Cómo está eso? ¿Pueden convivir al mismo tiempo el amor y el odio?
Imagínense dos jóvenes cristianos que se amaban antes de casarse y luego se casan y empiezan a sentir odio. ¿Es posible que un cristiano empiece a sentir odio? Sí. Pero cuando sentimos eso nos horrorizamos. ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, siento tal rechazo por mi pareja? No puede ser. Existen mujeres que cuando eran solteras odiaban a sus padres. Se casan y dicen, ahora sí, voy a ser feliz. Pues después terminan odiando a sus maridos más de lo que odiaban a sus padres. ¿Pueden ustedes creerlo? Hay algunos cristianos que piensan que orando se solucionan todos los problemas. Dicen, los problemas entre marido y mujer se solucionan orando y dialogando. Pero yo conozco maridos, conozco esposas que oran y hablan y no se acaban sus problemas. Siguen en pique. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si tú estás enojado con tu esposa, si tu esposa está enojada contigo, aunque oren, la oración no le sirve de nada. Si tú estás enojado con tu esposa y no le hablas, no escucha Dios tu oración. Entonces, ¿de qué sirve que ores? De nada sirve que ayunes. Es posible que nuestras oraciones sean estorbadas y que el diálogo no sirva de mucho. Yo no sé por qué mi mujer no entiende. Le quiero hacer entender sus errores, pero no entiende. Hay muchachos inconversos que se casan y se comprometen a estar juntos en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Pero ya después de un tiempo se dan cuenta que eso no es fácil. Se propusieron llevarse bien, se propusieron amarse el uno al otro, pero ya después se dan cuenta que no es tan fácil. Los jóvenes cristianos se comprometen a lo mismo, les leen la cartilla de Melchor Ocampo lo mismo que los inconversos y firman, pero ya después se dan cuenta que el pecado que mora en ellos es un gran obstáculo. ¿Y saben qué puede llegar a suceder? Que nos damos cuenta que el pecado es demasiado fuerte para nosotros, demasiado poderoso. No podemos vencerlo. Queremos amar, sabemos que tenemos que amar a nuestra pareja, pero no podemos. El divorcio no es una opción para los cristianos. Pero los problemas pueden llegar a ser tan fuertes que ambos, marido y mujer, vean el divorcio como una posibilidad. A lo mejor si nos divorciáramos, aprenderíamos a amarnos, porque pues, casados no podemos, a lo mejor divorciados sí. ¿Será posible eso? ¿Y saben qué pasa? Que cuando un matrimonio empieza a mencionar la palabra divorcio, el diablo se frota las manos. ¿Por qué? Porque en un divorcio los hijos es muy difícil que lleguen a ser salvos. ¿Y qué va a ser de los nietos? ¿Y qué va a ser de los bisnietos? Si llegan. Hay algunas iglesias que les gusta mucho dar cursos para matrimonios, pláticas especiales para matrimonios. En una ocasión cayó en mis manos un tríptico, un folleto, donde un famoso conferencista, predicador, iba a dar un curso de 5 días para matrimonios. Y me llamó la atención el tema que tocó el primer día del curso. ¿Saben de qué habló el primer día? De las técnicas sexuales. Y yo dije, ¿este tipo qué le pasa? Y yo empecé a analizar ¿por qué escogió ese tema para su primer día? Y dije, ya sé por qué. ¿Saben a qué conclusión llegué? Es que este hombre pensaría que todos los problemas que hay en el matrimonio son por malas técnicas sexuales. Pero si tú aprendes esas técnicas buenas, se van a acabar todos tus problemas. Eso es falso. Eso es falso. ¿Cuál es el verdadero problema? La causa de todos los problemas en el matrimonio es el pecado. Ese es el principal problema. Pero el diablo no quiere que lo veamos. El diablo quiere que veamos otras cosas. ¿Saben ustedes para qué diseñó Dios el matrimonio? No para que fuéramos felices, sino para que fuéramos santos.
Dios nos obliga a través del matrimonio a dejar de ser egoístas, a dejar de ser intolerantes. Nos obliga a aprender humildad, nos obliga a pensar en el otro, nos obliga a amar al otro, nos obliga a vivir para el otro. Pero los solteros dicen, no, pues es mi vida, yo tengo mi dinero, lo gasto en lo que yo quiera, llego a la casa a la hora que yo quiera. Pero se casan y la esposa ya está, ¿qué horas son estas de llegar? ¿En qué te gastaste el dinero? No, pues que me compré. ¿Y por qué? ¿Por qué no consultaste conmigo? No, es que tienes que rendir cuentas. Y un hombre orgulloso no quiere rendirle cuentas a nadie. Entonces, en el momento que te casas, tienes que entrarle por la derecha. Dios nos obliga. Si tú no aprendiste a ser humilde con la lectura, ni con la predicación, ni con la oración, Dios te obliga a que lo aprendas en el matrimonio. El matrimonio nos muestra cuán egoístas y cuán intolerantes somos, pero no queremos admitirlo. Creemos que somos buenitos. No hay ningún matrimonio entre cristianos que no tenga problemas. No hay ninguno. Sean problemas chicos o problemas grandes. Vean, el hecho de que todos los matrimonios cristianos tenemos problemas, esa es una muestra de que Dios no diseñó el matrimonio para que fuéramos felices. Porque si lo hubiera diseñado para eso, entonces hubiera fracasado. ¿Entienden? No diseñó el matrimonio para eso. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Crecer cada día en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad. Porque conociéndolo y conociendo su voluntad, le vamos a obedecer. Queremos amarle, queremos servirle con todo nuestro corazón. Dios nos ha dado su palabra para eso. Leyendo la palabra aprendemos a conocer a Dios. Pero si el conocimiento que tienes de Dios no te ha conducido a amar a tu pareja, aprenderás. Dios se va a encargar de que aprendas. Hay personas que aprenden a amar a su pareja después de 10 años, después de 15 años. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Qué tan necios seremos que Dios tiene que obligarnos a amar a nuestra pareja? Hace muchos años, hace siglos, que se consideraba a los cristianos casados como cristianos de segunda. Y pensaban que los cristianos de primera eran los solteros. ¿Por qué? Porque los casados tienen que servir a su mujer. En cambio, los cristianos solteros pueden servir a Dios. Dicen, no, pues entonces yo puedo dedicar todo mi tiempo, todas mis energías para servir a Dios. Tú ya te casaste, pues tienes que agradar a tu mujer. Ni modo. Esos que pensaban de esa manera, pensaban también que los cristianos que se casaban porque no tenían el don de continencia. No, pues más vale que te cases. Si te vas a estar quemando, pues mejor cásate. Y decían, Dios quiere que los cristianos se parezcan a Jesús. Y si tú te casas, ya no vas a poder hacerlo. Entonces, soltero, podrás parecerte más a Cristo. Los casados, decían también, tienen problemas que los solteros no tienen. Entonces, pues es mejor quedarse soltero. Pero ¿es verdad eso? No, no es verdad. Un joven cristiano que es soltero no tiene que rendirle cuentas a su mujer acerca de cómo gasta el dinero. Y si llega a la 1 de la mañana a su casa, pues ¿quién lo va a regañar? Pero entonces, ¿quiere decir eso que el cristiano soltero puede ser más santificado que el casado? Un joven cristiano que se casa ya no puede pensar egoístamente. En cada cosa que haga, tiene que pensar en su mujer primero. Un joven soltero, por ejemplo, pero el cristiano que se casa, de repente el bebé empieza a llorar a las 2, 3 de la mañana, ya no puede orar, tiene que poner el pañal al bebé. ¿O qué? ¿El pañal debe ponerlo solamente la esposa? ¿Es indigno para un hombre ponerle un pañal a un bebé? El matrimonio nos obliga a practicar la autonegación. Vean ustedes, no pierdan de vista Efesios y vean 1 Corintios capítulo 7.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Dice el apóstol: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vean lo que dice aquí. El soltero se preocupa de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de cómo agradar a su mujer. Eso es lo que pensaban aquellas personas de aquellos tiempos. Entonces, hay una dicotomía entre agradar a la esposa y agradar al Señor. O sea, un hombre que tiene que agradar a su mujer, ¿no puede agradar a Dios? No, no es así, no puede ser así. Un hombre agrada a Dios, escuchen, por medio de agradar a su esposa. No en todos los casos, porque hay maridos que agradan a su mujer, pero no agradan a Dios. Hay maridos que sus esposas los tienen como los más excelentes maridos, pero no son cristianos. Entonces, ¿de qué sirve que tu esposa te tenga en un buen concepto? Dios no te tiene en un buen concepto. La obligación de un cristiano soltero es agradar al Señor, y la del casado es agradar a su mujer. La obligación de ambos es la misma. Ambos debemos agradar al Señor. Los maridos inconversos agradan a sus mujeres, pero en cosas que no son agradables a Dios. Entonces, esos maridos no son buenos maridos. Hay maridos que tratan de agradar a sus mujeres, ¿saben para qué? Para no tener problemas con ellas, porque les tienen miedo. Hay maridos que le tienen miedo a su mujer y que tratan de agradarla para que esté contenta, para que no se enoje. Tal vez no tengas problemas con tu mujer, pero sí los tienes con Dios. Imagínense un marido que era un excelente marido y que el día del juicio se va al infierno. ¡Qué chasco se van a llevar! Toda mi vida traté de complacer a mi esposa. ¿Para qué? Tú debes complacer a Dios, primeramente. No es equivalente complacer a Dios y complacer a la esposa. Cerciórate de que estás complaciendo a Dios, de que estás agradando a Dios. Los inconversos se casan con el propósito de ser felices. Pero ya después de un año y medio, 2, ven esa meta como inalcanzable. ¿Y saben a qué punto pueden llegar a pensar? Bueno, con esta mujer no pude ser feliz. Me voy a divorciar, me voy a casar con otra y con ese sí voy a ser feliz. No puede ser. Si el matrimonio hubiera sido diseñado para que fuéramos felices, tendríamos que buscar una pareja cada 2 o 3 años. Ya me cansé de esta, no, pues ahora me busco otra. No, Dios no diseñó el matrimonio para eso. Nosotros los cristianos muchas veces perdemos el tiempo tratando de cambiar a nuestra pareja. Dios nos llamó para tratar de cambiar a nuestra pareja. Muchas mujeres piensan también eso, que Dios les dio un esposo para influir en él, para obligarlo a que ellos hagan lo que ellas dicen. Dios le dio a las mujeres un marido para eso. Dios me dio una esposa para que me esté señalando mis errores. Para eso Dios nos dio una esposa. Si nosotros tratamos de cambiar a nuestra pareja, ni vamos a lograrlo, porque nadie puede lograr eso, ni vamos a ser felices nosotros ni nuestra pareja tampoco, en serio. Pero hay maridos y hay mujeres que quieren cambiar a su pareja porque piensan, el día que yo haga que mi marido sea como yo quiero, entonces voy a ser feliz. Mi papá fue regañón, fue cruel, fue injusto, pero yo quiero que mi marido sea dócil, tranquilito, que no me levante la voz, que me ayude a barrer y a trapear. Y el día que me ayude, entonces voy a ser feliz. Si tú crees que vas a ser feliz cuando eso suceda, te equivocas. Dios nos ha dado una esposa. Dios nos ha dado una pareja. ¿Saben para qué? Para que veamos nuestro pecado, no el pecado de nuestra pareja.
Si tú te empeñas en ver el estado de tu pareja, el pecado de tu pareja, nunca vas a ser feliz. Dios nos obliga en el matrimonio a ver nuestro pecado, pero somos tan necios que insistimos en ver el pecado de la pareja. Debes ver el tuyo, no el de tu pareja. Dios nos obliga a ver lo que no queremos ver. Es más, voy a decir algo que hasta podría parecer chusco. Mientras más dura sea la esposa que tenemos, más oportunidades tendremos de crecer como cristianos. En serio. Porque si tú piensas, yo no merezco esta pareja que me tocó, ¿por qué es tan necia? No pienses así. Ustedes saben que si ustedes quieren hacer un ejercicio, por ejemplo, supongamos que quieren participar en un maratón, ¿será suficiente con que corran un día 1 kilómetro al día? Eso no les va a servir de nada. Si ustedes quieren lograr un buen tiempo en el maratón, tienen que trabajar duro. Mucho tienen que sudar. Y si ustedes quieren tener un matrimonio fuerte, tienen que trabajar muy duro. Tener un buen matrimonio, no es fácil. Un ejercicio físico fuerte trae beneficios al corazón. Dicen que cuando hacemos ejercicios, cuando subimos una escalera alta, es como darle un masaje al corazón. O sea, nuestro corazón se beneficia con un ejercicio fuerte. Si hacemos un ejercicio fuerte, nos muestra el estado de nuestro corazón. Por ejemplo, hay personas que trabajan duro, hacen un esfuerzo duro, y de repente su corazón se les empieza a quitar. Cálmate. Si no estás acostumbrado al ejercicio fuerte, mejor detente. Te puede dar un infarto. Si tú nunca has corrido 10 kilómetros, nomás has corrido 1, de repente del 1 quieres correr 10, no lo intentes, poco a poco. El ejercicio físico nos muestra el estado de nuestro corazón, y el matrimonio nos muestra el estado de nuestro corazón. El matrimonio nos muestra hacia dónde se inclina nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestras expectativas, nuestros motivos? ¿Qué esperamos de la pareja? ¿Qué queremos? ¿Para qué mortificamos el pecado? Para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios quiere que aborrezcamos el pecado y que lo mortifiquemos. Si no lo aborrecemos, no lo vamos a mortificar. Pero un cristiano casado, ¿para qué va a mortificar su pecado? ¿Para agradar a su pareja? No. Un cristiano debe mortificar su pecado para agradar al Señor. ¿Pero qué diferencia habría? Mucha. Porque si mi objetivo es agradar a mi esposa, pero mi esposa no ve mis esfuerzos, me voy a sentir frustrado. Mi mujer no ve, no entiende que hago todo lo posible por agradarla. Le doy más gasto, la llevo a pasear, le compro su vuelve a la vida y sus mariscos, y de todos modos llego a la casa y me pone su cara. No agradece que me esfuerzo, no agradece que trabajo para ella, me parto el lomo y de todos modos no me lo agradece. No, tú no pienses en eso. Tú no pienses en buscar agradar a tu pareja. Tú hazlo para agradar a Dios. Una esposa que trabaja todos los días, que lava, que plancha, que trapea, te va a agradecer que un día la lleves a dar una vuelta. Salir de la rutina, eso es algo muy bueno. Pero sácala a pasear, no para agradarla a ella. Primero hazlo para agradar a Dios. Y si te lo agradece o no, olvídalo. Al día siguiente de que la llevaste a pasear, se enoja ella, le vas a decir: ahí está, ayer te lleva a pasear y mira, ¿qué decir que te haya llevado a pasear? Ya te estás enojando. Dios nos ha dado un matrimonio, una pareja, ¿saben para qué? Para obligarnos a tener una buena relación con Dios. Y teniendo una buena relación con Dios, aprenderemos a tener una buena relación con nuestra pareja. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo, no en nuestra pareja. No se les olvide que nuestra relación con Cristo durará más que nuestra relación con nuestra pareja. En el cielo ya no va a haber relaciones sexuales. En el cielo ya no va a haber matrimonios.
Entonces, estaremos casados con Cristo en el cielo. Él será nuestro esposo celestial. Él suplirá todas nuestras necesidades. Los inconversos se casan buscando un sentido de realización en el matrimonio. Dicen algunas muchachas: yo me caso porque debo casarme, porque se espera que tengo que casarme. Mi mamá me presiona, mis amigas se burlan de mí, que ya soy solterona. Los solterones no son bien vistos, las solteronas tampoco. Hay algunos que se casan, ¿saben por qué? Porque quieren llenar el vacío de su corazón. Si tú te quieres casar para llenar el vacío de tu corazón, mejor no te cases. Lo que debes hacer es llenar el vacío de tu corazón con Cristo. Vean Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Vean lo que está diciendo aquí Dios. Aquí no dice que el que haya esposa podría hallar el bien. No. Dice que el que haya esposa, haya el bien. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si ya hayas una esposa, esa esposa te mostrará tu pecado. Y Dios quiere que eso suceda. Entonces, Dios quiere mostrarte tu pecado a través de tu esposa, y en ese sentido hallaste el bien. No hubieras visto tu pecado si Dios no te hubiera dado esta esposa. Entonces, en ese sentido, tu esposa será una esposa idónea. Te ayudará a que veas tu pecado. Porque si tu esposa no te hace ver tu pecado, ¿quién entonces? Tu esposa te mostrará tu pecado que tal vez de otra manera nunca hubieras visto. Pero hay esposos que dicen: yo no creo lo que dice este texto. Yo hallé una esposa, pero hallé el mal. Aquí dice: el que haya esposa, halla el bien. Pero yo no hallé ningún bien. Imagínense un marido que se casa con falsas expectativas y que le estaba dando a la semana 1,000 pesos de gasto. Pero un día le aumentan el sueldo y llega con la buena noticia y le dice a su esposa: viejita, a partir de ahora ya no te voy a dar 1,000 a la semana, te voy a dar 1,200. Y ella se agarra los 1,200 y se los echa en la bolsa. Ni las gracias me dio. Debería de haberme dado las gracias. Ay, viejito, qué bueno eres. No pongas tus ojos en tu pareja. Ay, es que yo esperaba que mi esposa me dijera que soy el mejor marido del mundo. Lo que da significado a la vida del cristiano casado, no es la opinión que tu esposa tenga de ella. Lo que da significado a mi vida es la opinión que Cristo tenga de mí. Es mi relación con Dios lo más importante. Imagínense, el creador del universo es mi Dios y es mi Padre. El amor de Dios nunca me fallará. Eso es lo más importante. El amor de mi esposa me puede fallar, pero el amor de Dios nunca. Soy un hijo de Dios. Todos mis pecados han sido perdonados. Un día estaré con Dios para siempre en el cielo. ¿Qué estoy diciendo? Que no debemos esperar demasiado de nuestra pareja. No debemos ser tan estrictos con nuestra pareja. El único que puede llenar el vacío de nuestros corazones es Cristo, el que nos amó con amor eterno. Y si Cristo no te satisface, si Cristo no te llena, tu esposa menos te va a llenar. Yo sé, hermanos, que Dios ama a mi esposa. Yo sé que mi esposa es cristiana. Yo sé que Dios la ama. Y yo quisiera amar a mi esposa como Cristo la ama, pero yo no puedo. No puedo. Lo intento, pero no puedo. Y ¿saben qué? Nunca podré, en realidad. Mi esposa tal vez a veces piensa que yo no la entiendo, que yo no la comprendo. O tal vez piense que yo no la ayudo como debería de ayudarle, que no la apoyo como debería de apoyarla. Pero mi esposa no debe verme como si yo fuera su Dios, porque yo no soy su Dios. Ella debe poner sus ojos en Cristo, lo mismo que yo. Si yo soy un cristiano, el Espíritu Santo está en mí. Pero
Aunque el Espíritu Santo esté en mí, de todos modos yo fallo, de una manera o de otra, y así será siempre. Yo estoy muy agradecido con Dios por la esposa que me ha dado. Quisiera amarla, como dice el texto de Efesios 5, como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente. Pero quedo corto, no puedo. Lo mismo pasa con Cristo. Yo amo a Cristo, pero quedo corto. ¿Cuándo lo voy a amar como Él merece? Los muchachos que se casan sin ser cristianos y esperan ser felices, díganme, ¿es posible que lo sean? ¿Que lleguen a ser felices? No pueden. La muchacha se casa con la esperanza de que su joven esposo la va a hacer feliz, pero podrá. Y los muchachos esperan que la novia, la esposa, los haga olvidar todos los sinsabores y las amarguras que hubo en su familia. Ahora sí voy a ser feliz. Vamos a dejar atrás todas nuestras cosas del pasado. Pero luego se casan y ven cosas peores de las que veían en su casa. ¿Saben por qué? Porque esas personas buscan la felicidad en el lugar equivocado. Por eso, vuelvan a Efesios 5. (5:25) Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos está diciendo, Dios nos está diciendo que debemos amar a nuestras mujeres de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Es increíble esto. Vean, aquí hay una analogía y tenemos que aprender de ella. O sea, si nosotros analizamos de qué manera amó Cristo a su iglesia, podremos aprender o darnos cuenta lo que se nos exige acerca de nuestro amor para con nuestra pareja. Estas analogías nos enseñan mucho acerca del carácter de Dios y de su naturaleza. Es increíble que Cristo haya venido a morir en la cruz por personas que no le amábamos. Cristo murió en la cruz porque dijo, pues como yo sé que ellos me aman, yo voy a amarlos a ellos. Por eso derramó su sangre. Que Cristo hubiera dicho, yo voy a derramar mi sangre el día que aprendan a amarme. Nunca lo hubiéramos amado. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero antes de ser cristianos, ¿quién de nosotros amaba a Cristo? Es increíble que Cristo haya amado a personas como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los que somos casados podemos aprender más del amor de Dios que los solteros. ¿Entienden? Porque nosotros no hablamos de teorías, nosotros hablamos de la experiencia. Hay mujeres católicas que van con el sacerdote y le dicen, padre, tengo problemas con mi marido. Pues el sacerdote es soltero, ni sabe qué es tener una esposa. ¿Qué consejo le va a dar a la esposa? No puede. Y vean lo que dice en el 16, Oseas 2:16. Dice, en aquel tiempo, o sea, cuando yo los restaure, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. ¿Saben qué quiere decir la palabra Ishi? Mi marido. ¿Saben qué quiere decir la palabra Baali? Mi Señor. Dice, cuando yo lo restaure, ya no me vas a decir mi Señor, me vas a decir mi esposo, mi marido. ¿Qué diferencia hay entre Dios como Señor y Dios como marido, como esposo? Vean, los judíos veían a Dios como su Señor, como su dueño, pero tenían miedo, pero no lo amaban. Tenían miedo de ir al infierno los judíos, pero no amaban a Dios. Entonces dice, en aquel día cuando yo lo restaure, ya no me van a ver con miedo, me van a ver con amor. Los judíos veían a Dios con miedo, los cristianos vemos a Cristo con amor. ¿Entienden? Y ven otra vez, dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En este. ¿Entienden? O sea que Dios por su gracia nos ha enseñado a ver a Cristo como nuestro esposo, como el que suple todas nuestras necesidades.
Imagínense que una esposa tiene un marido que le daba 1,000 pesos a la semana y un día le dice: ¿sabes qué, viejita? Me bajaron el sueldo y me dijeron: si quiere, deje el trabajo, ahí usted verá, ya no le vamos a pagar tanto, ahora nada más le vamos a pagar tanto. De los 1,000 que te daba, viejita, ya nada más te voy a dar 800. Pero la esposa, que es cristiana y que ama a Dios y que ama a su marido, dice: Dios proveerá, viejito, no te preocupes, Dios suplirá mis necesidades, Él es mi esposo celestial, Él se encargará de mí. ¿Cómo le haré para que me alcancen esos 800? Yo no lo sé, pero me van a alcanzar. ¡Wow! Imagínense un marido que tuviera una esposa así. No, hombre. ¿Cuántos divorcios por problemas económicos? Muchos. Cristo vino al mundo. Vimos 2:16 Oseas, ¿no? Pero vean lo que dice el 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, dice: me voy a casar contigo. Y dice: y yo te voy a ser fiel. Y yo te voy a amar. Y nada te va a faltar. El marido le puede prometer lo mismo a la esposa, pero para que se lo cumpla está en chino. Pero cuando Dios nos promete eso, vean, Él sí lo cumple. Cristo vino al mundo y Él hizo que sus escogidos, sus ovejas, su pueblo, se conviertan en su esposa. Se casa con una esposa indigna, con una esposa vil, una esposa pecadora. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. Cristo celebrará sus bodas, las bodas del Cordero, en el cielo. Tendremos una intimidad con Cristo como nunca la tuvimos aquí. Será nuestro esposo para siempre, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Cristo nunca se va a divorciar de nosotros. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Los cristianos podemos ver a Cristo como los judíos nunca pudieron ver a Dios, nunca pudieron amarle. Dios quiere tener una relación con nosotros basada en el amor, no en el temor servil. Pero muchas personas hoy leen la Biblia y escuchan la predicación y tienen miedo. Tienen miedo en el fondo de que el cristianismo sea cierto. Tienen miedo de que exista el infierno, de que habrá un día de juicio. Tienen temor del infierno, pero no aman a Dios. ¿De qué les sirve ese miedo? Dios quiso que a través del matrimonio creciéramos en el conocimiento de Él. A través del matrimonio vemos nuestro pecado y así crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el gran estorbo? Es el pecado. ¿Qué nos aleja de Dios? Es el pecado. Los egoístas se casan buscando la felicidad en el matrimonio. Buscan la felicidad, pero no buscan a Dios. Si tú piensas, me dirijo a los casados, si tú piensas que tu pareja está llena de defectos, es porque no quieres ver tu pecado. Dios quiere bendecirte mostrándote tu pecado, porque no quieres verlo. Todos los que se niegan a ver su pecado y que se niegan a arrepentirse por lo mismo, están condenados a ser infelices. Si tú no quieres dejar tu pecado, nunca serás feliz. Tú quieres que tu pareja deje su pecado, no, deja el tuyo. Hay personas casadas y solteras también, que pasan años y años y años y no pueden ver su pecado. Hay matrimonios que llegan a las bodas de oro y no pueden ver su pecado. Hay parejas que viven juntos por costumbre. No quieren dejar a sus hijos solos, por eso no se divorcian, pero no se aman. En el fondo se odian. Un matrimonio entre cristianos va creciendo cada día en el conocimiento de Dios y en su amor a Dios. Un matrimonio entre cristianos es casi imposible que termine en el divorcio. Es muy difícil, por no decir que imposible.
¿Cómo fue que Cristo amó a su iglesia? Ya lo vimos, incondicionalmente. Así debe ser nuestro amor por nuestra pareja. Yo te amaría si me plancharas mis camisas, si me calentaras las tortillas, si me hicieras de comer lo que me gusta. Yo te amaría, viejito, si me aumentaras el sueldo, si me aumentaras el gasto, más bien. Cristo amó a su iglesia incondicionalmente. Cristo no esperó que le amáramos nosotros primero a Él para que Él pudiera amarnos. Muchas veces le hemos fallado al Señor. ¿Él ha dejado de amarnos? Le hemos fallado muchas veces, de muchas maneras. Pero ¿saben qué? Cristo nunca nos ha fallado a nosotros, nunca. Cristo nunca se desanima con nosotros. Cristo nunca se desanima con su iglesia. El amor eterno de Cristo. ¿Quién podrá comprender ese amor? El matrimonio cristiano puede ser un lugar muy santo. Un matrimonio cristiano puede proclamar el amor de Dios al mundo. Cuando el marido ama a la esposa y la esposa respeta al marido y todos lo pueden ver, ¡oh, eso es maravilloso! Un matrimonio que aprende a solucionar sus problemas, a reconciliarse cuando se enojan, y que todos pueden ver que se tratan bien, que se respetan, que hablan bien el uno del otro. Hay esposos que hablan mal de su esposa, hay esposas que hablan mal de su marido y se quejan por todas partes. Pero un matrimonio cristiano que permanece, que pasan los años y que siguen juntos y que salen del brazo, entonces todos pueden ver que esos son cristianos de veras, que se aman a pesar de todo. Un matrimonio entre cristianos no puede terminar en divorcio, y nunca terminará en divorcio el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Cristo nunca se va a divorciar de nosotros. Nos echó el ojo porque quiso. No nos amó porque lo mereciéramos. Nunca dejará de amarnos. Es increíble el amor de Cristo. Los inconversos se casan y ellos esperan que sus expectativas se cumplan. Dicen, yo voy a poner mi parte, tú debes poner la tuya. Dicen unos, bueno, yo cuando vivía con mis papás, yo estaba acostumbrada a la buena vida, mira, me caso contigo, pero tú me vas a dar una vida como la que me daban mis padres, porque si no lo haces, te voy a sacar las uñas. Así dice que más vale que sepas a lo que le tiras. Esos muchachos que llegan al matrimonio sabiendo y creyendo que el matrimonio fue instituido por Dios y que lo hizo para mostrarnos nuestro pecado, ¿saben qué? Esos matrimonios no pueden terminar mal. No pueden. Entonces, antes de tratar de agradar a nuestra pareja, nuestro deseo debe ser el agradar a Dios. Vean, 2 Corintios. Vean lo que dice Pablo en el versículo 9. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Agradables a quién? Al Señor, dice el versículo 8. Procuramos quiere decir nos esforzamos, hacemos todo lo posible por agradar a nuestro Señor, a Cristo. Es nuestro Señor, es nuestro dueño, es nuestro esposo. Ese es el deseo de todo cristiano, agradar a Cristo. Entonces, si tú piensas casarte, pregúntate, ¿quieres casarte para agradar a Dios? ¿O quieres casarte para agradarte a ti mismo? ¿En realidad quieres hacer la voluntad de Dios o quieres hacer tu propia voluntad? Supongamos que ya te casaste y quieres tener un hijo. ¿Quieres tener un hijo para agradar a Dios? ¿En serio? ¿O vas a tener un hijo nada más para que venga a sufrir el mundo? ¿Realmente quieres agradar a Dios con un hijo? No debes decir, a mí me gustaría que mi pareja me tratara así, que me tratara así. Lo que tú debes hacer es preguntarte, ¿cómo le gustaría a Dios que yo tratara a mi pareja? Yo quiero agradar a Dios, Señor. ¿Cómo debo tratar a mi pareja?
Yo quiero agradarte a ti. Quiero hacer tu voluntad, lo que tú me digas. Cristo nos salvó, no que viviéramos para nosotros mismos, sino, como dice un texto, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cristo nos compró, somos de Él, y ahora debemos vivir para Él, para agradarle a Él. Eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Cristo es mi Señor, Cristo es mi dueño. Señor, ¿qué debo hacer para agradarte? Pero ¿saben qué? Los cristianos tenemos que luchar diariamente con nuestros deseos egoístas, todos los días. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué clase de amor es este? Morir por personas que lo odiábamos. Vean 2 Corintios 5. Vean el versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? ¿A quiénes nos dio Dios el ministerio de la reconciliación? ¿A los pastores nada más? ¿A los predicadores? No, a todos los creyentes. Entonces, si vamos a evangelizar, debemos decirles a los demás: Dios está enojado contigo por tu pecado, pero yo vengo a decirte que hay perdón en Cristo. Por mucho que hayas pecado, Dios te perdonará. Si te arrepientes de tu pecado, Dios te perdonará, hayas hecho lo que hayas hecho. Una vez le hablé del evangelio a un amigo que me confesó haber tenido hijos con 5 mujeres y que estaban regados por todas partes. Dice: mire, tengo unos hijos aquí y otros en Tampico y otros en León. Y yo le dije: ¿sabe una cosa? Le digo: su pecado es muy grande, pero si usted se arrepiente, Dios le perdonará todos sus pecados. Dice: no, yo no puedo creer eso. Dice, si tengo hijos regados por todas partes, Dios me perdona, pero el problema ya está hecho. Le digo: sí, le digo, pero Dios lo perdona. Dice: no puedo creer eso. Dice: es que ya no puedo deshacer lo hecho. No importa, Dios lo perdonará. Es increíble que Dios perdone todos los pecados. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero si nosotros somos rencorosos con nuestra pareja, no nos reconciliamos con nuestra pareja, ¿cómo le vamos a decir a otros que se reconcilien con Dios? Somos rencorosos. Hay padres que les gusta discutir con sus mujeres delante de sus hijos. ¡Cuánto daño! Hay padres que llegan a ser capaces de pegarles a sus mujeres delante de sus hijos. Es el peor error que puedes cometer. Un hombre que dice ser cristiano y que se divorció, ¿puede andar evangelizando? ¿Qué van a decir los demás? Oye, pues tú no la hiciste con tu esposa y ahora quieres andar evangelizando o predicando. Por eso Dios no quiere que los divorciados prediquen, o que sean pastores, cuando menos. No puede ser. Hay predicadores malvados, predicadores fraudulentos, que se han divorciado 2 hasta 3 veces. ¿Con qué cara se paran detrás de un púlpito? Un matrimonio entre cristianos debe ser un modelo de reconciliación, de amor, de tolerancia, de paciencia, de humildad, de sacrificio. Que lo vean nuestros hijos. Que mis hijos vean que yo le doy su beso a mi esposa, a su mamá. ¿Cómo vamos a proclamar un mensaje si no lo vivimos? Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Ahora, tú dirás: he tratado de amar a mi pareja, pero no puedo. Si usted supiera la clase de pareja que me tocó. Yo no puedo amar a esta pareja. Dios nos ordena amar a nuestros enemigos. Si tu pareja es tu enemigo, ámala. Si tú no puedes amar a tu pareja, no le eches la culpa a tu pareja, ¿eh? Es tu corazón malvado. La culpa no se la echas a ella. ¿Saben ustedes que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios odia el divorcio? Dios odia el divorcio. Y ese es Malaquías 2:16. ¿Quieren ver el texto? Malaquías 2:16.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Vean, el repudio es el divorcio, es lo mismo. Él ha dicho que aborrece el repudio, dice, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales con vuestra pareja, no seáis desleales primero con Dios. Porque pues un hombre que es desleal con Dios, pues ¿qué trabajo le costará ser desleal con su pareja? Hay parejas que mencionan la palabra divorcio a su otra pareja, ¿saben para qué? Para chantajearla. Voy a espantarlo amenazándolo con el divorcio. Un cristiano nunca debe hacer eso, nunca. Si tú fueras cristiano, en lugar de ver el pecado de tu pareja, verías el tuyo. Un cristiano que ve su pecado, que se humilla delante de Dios, no terminará divorciándose, aunque pudiera haber alguna excepción. Una esposa que se sabe amada, una esposa que está satisfecha, que ve el amor de su marido, ¿lo va a dejar? ¿Le va a pedir el divorcio? Imposible. Con uno solo que cumpla con su deber, no se divorciarán. Con uno solo que sea un cristiano verdadero. Una esposa que se sabe amada por su marido y que la atiende y que la procura y todo, ¿la va a dejar por otro? ¿Cómo? Ni loca. Yo les decía hace rato que hay matrimonios que tardan años a aprender a amarse, a respetarse. Pues que Dios nos enseñe, aunque sea tarde, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? Si ya nos ofendimos mucho en el pasado, pues que Dios nos perdone. Si ofendiste a tu pareja, pues pídele perdón también a ella. Cristo ve muchas fallas en nosotros, pero Él no se desanima. Yo, la verdad, oro por mi esposa todos los días, y yo espero pues que mi esposa también ore por mí. Yo le pido a Dios que mi esposa no se desanime de mí, a pesar de mis fallas, que Dios le enseñe a tener paciencia, no para que yo salga ganando, sino para la gloria de Dios, ¿no? Lo que debemos buscar es que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestros hogares, que nuestros hijos vean que somos cristianos, que hay amor entre nosotros, y ellos van a recibir la bendición, y nuestros nietos también. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, que Cristo sea nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra confianza, nuestro deseo, nuestro placer, nuestro deleite, nuestro suspiro. Ya vimos el texto de Proverbios 18-22 que dice, el que haya esposa, halló el bien. ¿Pero cómo? Vamos a ver más de cerca ese versículo. El que halló esposa, halla el bien. Entonces, ¿el bien del hombre es la esposa? No. Pero entonces, ¿cómo es que el que haya esposa haya el bien? ¿Saben por qué? Porque si a través de la esposa ves tu pecado, aprenderás a ver el que está detrás de tu esposa. El bien es el que está detrás de tu esposa, el que te dio tu esposa, Él es el bien. Cristo es el bien supremo. Cristo es el que satisface nuestras almas, el que llena el vacío de nuestros corazones. El bien del hombre es Dios mismo. Vean el Salmo número 4. Salmo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Vean, esta es una pregunta irónica. ¿Cuál es el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Eso lo dicen los millonarios. ¿Cuál es el bien? Yo tengo mucho dinero, tengo mis billetes. Y vean la respuesta. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Dice David, este es mi bien. Que Jehová alce sobre mí la luz de su rostro, que Él esté cerca, que no se aleje, que no esconda su rostro de mí. Y vean el 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, los millonarios, cuando abundaba su grano y su mosto, cuando tenían tanto que comer y tanto que beber, vinos de los más caros. Dice, tú le diste alegría a mi corazón más que la que tienen los millonarios. El bien, hermanos, no es el dinero, ni la casa, ni el carro, ni la esposa tampoco. El bien es Cristo. Si ustedes vienen a Cristo, si ustedes se arrepienten de sus pecados,
Él será su esposo para siempre. Él nunca los dejará, nunca los desamparará, nunca les va a pedir el divorcio, los va a amar para siempre. El amor que nos satisface es el amor de Cristo. El amor de mi esposa me puede fallar, el de Cristo nunca me va a fallar. Si tú te casas con Cristo, Él estará contigo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Nunca te dejará, nunca. Cristo tendrá mucha paciencia contigo. Cristo no va a estar esperando que cometas un error para darte un coscorrón. Cristo no es así. Hay maridos que somos así, que no estamos viendo a ver qué error comete nuestra pareja para estárselo señalando. No, Cristo no es así. Él es cariñoso, Él es tierno, Él es afectuoso, Él es amoroso. No hay nadie como Cristo. Tú vienes a Cristo, te arrepientes de tu pecado, Él te amará de pura gracia, nunca dejará de amarte, hasta que llegue aquel día glorioso cuando estaremos con Él y se celebrarán las bodas del Cordero. Pero mientras tanto Él nos está santificando, nos está preparando, nos está planchando todas esas arrugas que tenemos para que estemos sin mancha ni arruga delante de Él. Él va a concluir lo que ha comenzado, aunque somos tan necios. Él va a concluir lo que ha comenzado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, úsala, que sea de bendición para los casados, pero también para los solteros. Enséñanos a ver a Cristo, Padre, como lo necesario, lo indispensable, lo mejor, lo máximo. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a reconocer nuestros pecados, a mortificarlos y a vivir una vida como a ti te agrada. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.